Buenas tardes a todos los asistentes que ya se están incorporando a esta sesión. Mi nombre es Alejandra Peña, yo soy secretaria del Centro de Investigación de Derecho Digital. En unos breves minutos, unos segundos más, vamos a dar inicio a esta segunda charla sobre delitos informáticos. El día de hoy tenemos y vamos a abarcar el tema sobre exposición digital de menores, un tema de especial trascendencia actualmente debido a que cada vez los menores de edad y sectores vulnerables están más expuestos en redes y en cualquier tipo de sistema informático también. Entonces, bueno, la idea de hoy es poder abarcar el tema desde el punto de vista penal y también desde el punto de vista de propiamente la ingeniería informática. Para ello, el día de hoy vamos a contar con dos especialistas. Nos va a acompañar el máster Gerardo Huertas, él es máster en Derecho Penal, especialista en delitos económicos, quien va a abarcar unas preguntas que le realizamos previamente sobre temas de los delitos informáticos y también enfocado desde el punto de vista del derecho procesal penal. Y tenemos una segunda parte de la charla del día de hoy, donde la tendremos a cargo de Jessica Redondo, quien es especialista en ciberseguridad y tecnología, con amplia trayectoria en desarrollo de software, auditoría y seguridad de la información. También actualmente se desempeña como Lead Information Security Analyst en Arcus Labs y lidera estrategias de protección y gestión de riesgos. Además, cuenta con una maestría en auditoría y una maestría en ciberforense y contraterrorismo informático de la Universidad Fidelitas. Así que bueno, hoy tenemos panelistas de lujo y vamos a dar inicio con la primer parte de la charla que es con respecto al tema del derecho penal. Y posteriormente le daremos el paso a Jessica. Un segundo. Muy bien, vamos a dar inicio con este conversatorio. Este espacio es de enorme relevancia debido a que por las tecnologías emergentes, la exposición digital de menores y sectores vulnerables están cada vez más expuestos a delitos de todo tipo. De hecho, recientemente se han visto casos de grooming, entre otros tipos de delitos, y en este entorno cada vez más conectado donde la tecnología avanza a gran velocidad, también surgen riesgos vinculados con privacidad, seguridad y otras conductas delictivas. Ante esta realidad, hoy contamos con la valiosa participación de Gerardo Huertas, que es abogado penalista y nos va a ayudar a entender la dimensión jurídica de esta problemática desde el punto de vista penal, que resulta esencial para conocer cómo responde el sistema de justicia a estos hechos. Bienvenido Gerardo y te agradezco también la participación. Para dar inicio con este conversatorio me gustaría consultarle desde la perspectiva del proceso penal cuáles son los principales retos para acreditar delitos informáticos en Costa Rica. Sí, bueno, primero muchas gracias Alejandra por la invitación a participar en este tipo de charlas que son tan importantes y en temas tan en boga y tan urgentes en estos tiempos. Un placer pues poder participar y aportar desde este lado a este tipo de actividades. Sí, los delitos informáticos son sumamente complejos porque normalmente los desarrollos informáticos van muy adelantados conforme a las normas. Las normas normalmente están tratando de adecuarse a eso y eso entonces tiene o permea en cómo se manejen. La evidencia en delitos informáticos, como lo pueden ser logs, correos electrónicos, metadatos, archivos, tiene varias dificultades. En primer término, es evidencia intangible, no es como lo son las pruebas documentales o las pruebas materiales, y que sea intangible lleva a que sea fácilmente alterable o variable, y esto entonces se traduce en una prueba que puede ser menos confiable si no es registrada adecuadamente porque puede variar en el tiempo.
Por eso se habla muy a menudo, por ejemplo, cuando hablamos de una imagen o un posteo en redes sociales, una publicación, de que lo primero que se busca es certificarla notarialmente en caso de que ésta vaya a ser variada en su contenido, ya sea en las fotografías o en el contenido escrito, o ya sea que vaya a ser retirada de las redes por completo para poder certificar notarialmente que existió en algún momento en el tiempo. Pero hay ciertas pruebas digitales, como los pueden ser videos o como lo puede ser la prueba de una operación realizada en un programa específico, en el caso de delitos informáticos más complejos, que no puede ser certificada por las vías ordinarias que conocemos notariales, están pensadas más para la certificación de documentos, ¿verdad? No para una certificación digital de pasos de un programa de software, por ejemplo, en el delito de sabotaje informático, en donde se requieren pericias que certifiquen cuál fue la forma en que se pudo accesar o alterar un sistema de software que haya terminado afectándolo. Eso no se puede certificar notarialmente en las vías tradicionales. Entonces es eso como un ejemplo de los retos que existen. También la evidencia informática puede ser borrada, modificada, puede ser encriptada, lo cual tiene retos también a la hora de accesarla sin que se vea alterada o vulnerada la cadena de custodia. Al fin de cuentas, cuando este tipo de información es borrada, o es encriptada, requiere de técnicas especializadas en recuperada. Por ejemplo, también mensajes que se hayan borrado, por ejemplo, de una plataforma como WhatsApp, pueden ser recuperados en algunos casos siempre y cuando se tenga el dispositivo material del cual se borraron, porque no pueden ser por la encriptación de WhatsApp recuperados remotamente. Pero la recuperación de esos mensajes también tiene sus cuestionamientos o sus bemoles a la luz de la cadena de custodia, es decir, de la forma o la legalidad en que se recuperó esta prueba y si es prueba que pueda ser utilizada en el proceso penal, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las dificultades. La doctrina reconoce que la prueba digital aún está en desarrollo y por ende no está plenamente sistematizada de forma integral en el proceso penal y por ende eso lleva a dudas en cuanto a su valoración. Y también existen riesgos de manipulación o alteración de datos y la autenticidad de esos datos. Uno de los retos principales que existe en temas de delitos informáticos son dudas sobre quién generó la información, es decir, dudas sobre cómo demostrar la autoría en un delito informático. Para ponerte el ejemplo, yo puedo demostrar desde un punto de vista de ingenieros informáticos con prueba pericial desde cuál computadora se pudo haber hecho una publicación o se pudo haber hecho, por ejemplo, enviado en el caso de pornografía infantil, enviado videos de menores en supuestos sexuales o enviado menores que hayan sido expuestos de una forma en su intimidad y puedo lograr acreditar desde cuál dispositivo se envió. Pero eso es lo que te da, es un indicio de quién pudo haber sido quien lo envió. Eso no define la autoría de forma definitiva para que vos puedas decir, eso entonces fue la persona que es dueña de esa computadora. Los jueces han considerado que por el rango que aplica en la presunción de inocencia, eso por sí solo puede ser prueba indiciaria, por supuesto, pero no es suficiente para determinar, por ejemplo, si con una dirección IP yo puedo ubicar o delimitar que una publicación nociva se hizo desde una determinada casa, pero hay otras personas que también habitan en ese lugar o varias personas que utilizan una computadora, eso no es prueba absoluta o suficiente para poder romper la presunción de inocencia y decir que entonces la hizo X persona, sino que es un indicio que tiene que considerarse con los demás. Eh, el autor de un delito informático también hay que considerar que puede estar operando con el uso, por ejemplo, de un VPN, de un VPN, es decir, operando desde otro lugar con una dirección IP falsa, que es lo que le da un VPN, que es la posibilidad de que yo en este momento esté publicando alguna información nociva o cometiendo algún delito informático y vos podés tener pero estoy actuando con un VPN que se pueden obtener fácilmente en el mercado y entonces mi dirección, que es registrada, mi dirección IP, aparece como que estoy en Miami.
por ejemplo. Aparece como que fuera un dispositivo ubicado en otro lugar porque el VPN eso es lo que hace, es redirecciona la dirección IP como si fuera otra y esas logueos o esos registros se compran fácilmente en la web. Y entonces esto lleva a obstáculos importantes, porque entonces podría estar dando la dirección IP un indicio que no sea fidedigno de la persona que está operando con lo que se llama, y los ingenieros saben esto, lo pueden explicar mucho mejor que yo, una señal rebotada. ¿Verdad? Que es rebotada en diferentes lugares y entonces estar dando información pues que no sea de calidad. O, por ejemplo, que se esté operando con suplantación de identidad digital, que también está regulado en la ley la suplantación de identidad, pero que también, o con lo que se llaman proxies, que también es una dirección rebotada, y entonces puede no estarse dando la dirección correcta como un indicio. Por eso es que la autoría es mucho más difícil de demostrar en estos delitos tradicionales. Ahora te puedo poner un ejemplo también que me sucedió en la práctica, pero eso como para contestar en términos generales. Muchísimas gracias. De hecho, muy interesante lo que mencionaba, sobre todo de que esto creo que cambia un poco el paradigma de los jueces, porque inclusive no es lo mismo, ¿verdad? El análisis de la prueba en otro tipo de delito que en este caso en los delitos informáticos. Ya mencionaste un poco sobre eso, pero para profundizar, ¿qué criterios están considerando los tribunales actualmente para valorar la prueba? O si en tu experiencia nos puedes comentar algún caso de estos. Sí, es complicado por estos aspectos que dejan la duda abierta. A ver, definitivamente la dirección IP es una de las pruebas indiciarias. El problema que también hay es un tema de cambio de mentalidad, de cómo abordar desde la práctica, tanto los jueces como los fiscales, como los defensores, todos los operadores del derecho, de cómo abordamos la prueba digital. Y te lo ilustro con un ejemplo. Recientemente en un caso que creo que llevo... que es de los, bueno, está en trámite, entonces no voy a entrar en detalles del fondo del caso, pero nada más por el tipo de delito, es de los primeros en el país en que se han manejado temas de sabotaje informático relacionados con la desencriptación de un sistema de software con ingeniería inversa para obtener de la presunta desencriptación para obtener datos de una aplicación que fue desarrollada por una persona o una aplicación pionera para obtener esos datos. Entonces, a ver, en ese caso, y ha pasado en varios otros asuntos también, la prueba pericial de ingeniería informática de los peritos informáticos del organismo de investigación judicial consideró que sí había habido una alteración del programa informático, del software. Es decir, que sí se cumplieron los elementos del sabotaje informático, que es un delito que lo que requiere es que haya alteración del programa de cualquier forma. Y dijeron que desde el punto de vista informático ellos no podían determinar quién era el autor, lo cual es lógico, porque eso no le corresponde a los peritos informáticos. Los peritos informáticos tienen que establecer si se dañó el sistema informático o no, si se ingresó a la computadora por vías alternas o al software en este caso, por vías alternas a las establecidas. Eso es lo que determina hasta ahí. Y no obstante, en lo que yo considero es un erróneo entendimiento de la fiscalía, esto ha pasado en varios otros casos, la fiscalía dijo, no, entonces yo aquí no acuso porque lo que se me está diciendo es que no pueden determinar la autoría. Y eso también parte de un erróneo entendimiento de cómo hay que abordar esto. A ver, a los peritos informáticos no les corresponde establecer quién fue el que hizo eso, porque eso se establece con prueba indiciaria, ¿verdad? Para eso es, bueno, la dirección IP es uno de los indicios desde cuál computadora pudo haberse hecho, pero también quiénes son las personas que tenían contacto con esa programación, quiénes son las personas que tenían contacto con las otras personas relacionadas. Para eso están los testigos, para eso el juez, como perito de peritos, es que tiene que unir toda la prueba de forma integral y valorar esto, porque pedir que el perito informático establezca también la autoría, establezca todos los extremos de prueba que hay que demostrar para derrotar la presunción de inocencia, es el equivalente a decir que, por ejemplo, en un dictamen médico legal que determina en un delito de homicidio si la causa de muerte fue homicidio o no, el dictamen tenga que decir además quién mató a la persona. Evidentemente los médicos forenses no establecen quién es el autor, establecen si la causa es homicida o no. Pero el autor lo determinan los operadores del derecho. Es lo mismo en temas informáticos, el perito llega hasta establecer si hubo una vulneración del sistema de software, pero el resto de la prueba pues tiene que ser concatenada con indicios. Y es ahí donde tenemos que tener ese cambio de mentalidad de entender que la prueba nos puede dar hasta ahí, pero el resto
de la valoración probatoria sigue siendo el mismo que para cualquier delito. Es decir, los delitos informáticos y la prueba informática se valora conforme a la regla de la sana crítica racional, que son reglas, son tres derivados principales, que son la regla de la lógica, regla de la psicología y regla de la experiencia, y funcionan igual que en cualquier otro delito. O sea, es la misma valoración probatoria que deben hacer los jueces. Lo que evidentemente sí cambia es que el carácter de la prueba es más técnico y por ende los jueces tienen que acompañarse y las partes tienen que acompañarse de pericias que puedan explicar desde una metodología que es más compleja cómo es que se hicieron esas pericias, porque esto para los ingenieros es muy de ABC, ¿verdad? Pero evidentemente no lo es así para nosotros los operadores del derecho. También, Alejandra, hay otro problema que tiene que ver con temas, en este tipo de delitos específicos, tiene que ver con problemas de jurisdicción. Esto pasa mucho, por ejemplo, en casos que son muy, muy fuertes, muy espesos, como lo son los de pornografía infantil. Y en el contexto del tema del que estamos hablando, muchos de los temas de pornografía infantil se cometen a través de la web y también hay delitos y van de la mano con delitos informáticos de por medio. Y este tipo de asuntos se cometen desde otros países muy frecuentemente. Y los delitos informáticos también en general se cometen desde otros países, lo que requiere cooperación internacional para poder hacer la investigación, que es muy lenta y muy costosa. Y cuando te digo muy lenta, eso tarda varios años usualmente en darse. Por ejemplo, en temas de exposición de menores o de pornografía infantil, la mayoría de causas que hay en el país inician a través de una cooperación internacional dada, bueno, depende de dónde sea, pero si es en Estados Unidos, por ejemplo, por el FBI, que sí tiene una base de datos y además tiene la tecnología para perseguir pornografía infantil, y que ellos pues entregan un informe a las autoridades costarricenses que ya viene desde ahí. Pero cuando tiene que hacerse análisis de pruebas desde otros países, pues esa cooperación influye en la investigación y en que pueda hacerse. Además de que, por ejemplo, Estados Unidos tiene otros parámetros. Por ejemplo, ellos no necesitan una orden judicial para recabar ciertas pruebas como correos electrónicos. Basta con que la fiscalía, perdón, el FBI, que sería el equivalente a nuestro OIJ, lo recabe. Eso para nosotros sería prueba ilegal, porque requiere orden judicial entrarle a esa prueba. Entonces ahí podemos tener problemas entre jurisdicciones, ¿verdad? Que no manejan los mismos parámetros de garantías. Bueno, creo que ya respondiste la siguiente pregunta que iba a realizar, que era básicamente, precisamente en casos específicamente de evidencia digital, en temas de exposición de menores, y precisamente lo que he comentado, ¿verdad? Lo complicado que es también el tema de la idoneidad del perito. Y yo creo que iría un poco más allá, no solo la idoneidad del perito, sino también la necesidad de que los jueces conozcan, ¿verdad? También de estos aspectos, ¿verdad? De, que son a veces muy técnicos, que son con respecto a los delitos digitales. Pasando a mi siguiente pregunta. Además del análisis probatorio, también hay interrogantes sobre qué tan preparado está Costa Rica, ¿verdad? Y nuestro ordenamiento jurídico, y si mantiene el ritmo de los riesgos tecnológicos actuales. Entonces, quería conocer tu opinión al respecto. Sí, nada más para terminar en ese último punto, algo adelanté, pero sí con respecto a lo de idoneidad del perito, porque es muy importante. Costa Rica sí tiene en el organismo de investigación judicial peritos informáticos muy bien preparados, pero primero hay una escasez de suficientes recursos para manejar e investigar temas informáticos. Son muy pocos los peritos que hay, a pesar de que los que haya, a mi juicio, son muy bien preparados. Pero además no hay peritos específicos para cada una de las aristas informáticas, ¿verdad? Sino que hay en general peritos informáticos y hay muchas aristas complejas que ver. Por ejemplo, yo tuve un caso hace muchos años, ya esto es un caso terminado, de cartografía digital, de una supuesta clonación de mapas digitales, lo que hoy en día sería Waze, ¿verdad? Pero que era, y eso fue un caso de suma dificultad de investigar porque no existían cartógrafos digitales en el país, mucho menos en el OIJ, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí hay bemoles importantes. Ahora, pasando a lo que me preguntabas, el marco jurídico costarricense, nuestro marco normativo, sí cubre varias de estas conductas y sí se ha venido adaptando. No vamos a decir que no. Por ejemplo, los delitos que han sido promulgados y reformados en la última década, en los últimos 10 años, como lo son violación de correspondencia, violación de datos personales, sí regulan
la forma en que se envían comunicaciones con un marco más específico del que antes existía. Estos delitos ni siquiera eran una realidad hace por ahí de una década. Entonces, sí, sí hay regulaciones al respecto que se han tratado de adaptar, pero sí también es cierto que existen vacíos legales y zonas grises, porque como decía al principio, la norma va muy atrasada con respecto a los avances tecnológicos, por supuesto son mucho más rápidos, y los nuevos fenómenos criminales digitales van de la mano con esos avances tecnológicos y pues la normativa va tratando de acercarse, ¿verdad? Porque no le gana la carrera. Por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, que ha tenido un desarrollo enorme en los últimos 3 años, ahí por supuesto que las normas tienen muchísimo atraso. Y puedo poner algunos ejemplos. Si bien es cierto, el delito de pornografía infantil, y hablando en el contexto del tema de exposición de menores que decíamos, castiga la producción, tenencia y la difusión de ya sean imágenes, videos o audios que sean pornografía infantil. Ese tipo penal aplica cuando el material difundido es de claro contenido sexual, es decir, cuando se distribuyen imágenes, sonido, etcétera, de menores cuyo contenido es incuestionablemente sexual. Es decir, castigan la exposición de menores en redes siempre, en la web, siempre que esa exposición sea de contenido sexualmente explícito. Pero esos son tipos penales, o sea, delitos pensados para contextos tradicionales, que ya al día de hoy están siendo o quedándose anticuados, ¿verdad? No fueron diseñados para contenido, por ejemplo, difundido en redes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la viralización de contenido que implica que otras personas pueden compartir imágenes sin haber sido necesariamente quienes los crearon? ¿Verdad? Porque no, este tipo penal nunca pensó en el contenido viralizado, en los compartir o en los shares del contenido, por ejemplo, el compartirlo a otras personas. Y la pregunta ahí de si el tipo penal le alcanza o no, como el tipo habla de quien difunda, pues yo ahí te diría que el tipo penal sí podría alcanzar a quien difunda a pesar de que no lo haya creado. Pero, por ejemplo, ciertos de los tipos penales que tienen que ver con exposición indebida de menores, etcétera, no cumplen conductas o no cubren conductas indirectas, como lo puede ser, por ejemplo, reenvíos, almacenamiento directo en la nube, por ejemplo, sin bajar contenido a la computadora. Al día de hoy, por ejemplo, el delito de pornografía infantil castiga la distribución y la tenencia, pero tenencia desde un punto de vista informático, que es el verbo típico que castiga la norma, se ha interpretado como el que tenga bajado a su computadora contenido. Entonces tendría que estar en el hard drive, para ser más claro, tendría que estar en el drive, en la memoria de la computadora, bajado ese contenido pornográfico. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que lo pasan directo a la nube? Que es algo que la norma no contempló porque fue una norma establecida cuando ni siquiera existía temas de la nube, ¿verdad? De pasarlo directamente a través de la nube y que no pase por el hard drive de la computadora. No podrían los jueces penales condenar en esos casos porque estarían estirando la norma más allá de lo que el principio de legalidad permite. Entonces, aquí no es un tema de que los jueces estén actuando mal en esos casos, que ellos pueden llegar hasta donde la norma se los permita y normalmente más bien están haciendo lo que corresponde conforme al principio de legalidad y hay vacíos en donde la norma pues debe adecuarse. Eh, eh, por ejemplo, tampoco hay legislación específica sobre plataformas como lo es la dark web, eh, o por ejemplo, ¿qué pasa en los casos? Y esto es un cuestionamiento que hubo en España por un caso que surgió de deepfakes, que ahora son muy comunes, que son, ¿qué pasa en los casos en donde se difunde la imagen de un menor pero sin contenido sexual? Es decir, sin un fin sexual explícito, sino que simplemente se pasa una fotografía de un menor, pero una persona con fines sexuales agarra esa fotografía del rostro de un menor y le agrega a través de inteligencia artificial un cuerpo desnudo o un video con fines sexuales que no corresponde al cuerpo del menor, pero sí pone su fotografía. Esas circunstancias que ahora la inteligencia artificial permite hacer no están cubiertas por la norma o tendríamos que estirar el tipo penal, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ver con los deepfakes, que fue toda una discusión de legislación que hubo que hacer en España y otras latitudes de incluir en la norma para castigar también los deepfakes. Entonces, pues sí, son circunstancias que todavía, a pesar de que sí se ha adaptado, sí tenemos que modernizarnos en todos los nuevos desarrollos que han habido, ¿verdad? Perfecto, ¿no? De hecho, nuestra próxima charla, tercera y última charla es sobre temas de deepfakes y bueno, de una vez también invitarles a esa charla. Y ya para ir terminando,
Primero, bueno, agradecerte por este espacio y para cerrar con una visión más estratégica y amplia, ¿verdad?, sobre derecho penal y derecho procesal penal, que sé que es tu expertise. ¿Cómo considera que la evolución de los delitos informáticos está impactando esas reglas tradicionales de investigación y valoración de la prueba? Ya lo hablamos un poco, pero a razón de cerrar, ¿verdad? Y también de la mano con un mensaje final sobre recomendaciones generales para, no solamente para padres, ¿verdad?, sino también para la población en general respecto a este tema. Sí, bueno, las reglas de valoración de pruebas son las mismas de la zona crítica, como ya adelantaba, pero sí, por supuesto, que tenemos, es un cambio de paradigma lo que la tecnología nos trae en materia penal. Nuestros procesos tienden a ser, pues, a veces un poco cuadrados y quedarse atrás con los avances tecnológicos. Por ejemplo, lo que hablaba ahora de la certificación digital, que no es lo mismo que las certificaciones que los abogados comúnmente conocemos de cómo se valida o se le da fe pública a determinada prueba. La certificación de procesos informáticos, que no es lo mismo que certificar una imagen, que es algo que un notario puede hacer de forma más sencilla, es toda una pericia de cómo se llega, por ejemplo, de cómo se ingresa a un sistema de software para saber si el mismo fue alterado o no, del código fuente de una página que puede existir o de una programación. El código fuente, que en términos sencillos es como decir, para nosotros el ADN, es decir, dos programas no pueden manejar exactamente el mismo código fuente, y eso se vuelve prueba indiciaria de suma importancia para poder determinar si hubo alteración o no. Todo ese tipo de paradigmas implican nueva prueba digital a la cual tal vez no hemos venido estando acostumbrados, y que tal vez requieren, pues en ciertos casos, si bien en la misma legislación, sí requieren de parte de los legisladores, pues eh, llenar esos vacíos que pueden existir para que las partes puedan afrontar el proceso de una forma más segura, tanto el imputado para que sepa a qué atenerse, cuáles son las reglas probatorias, ¿verdad? Y que no haya improvisación que violente el derecho de defensa, como las víctimas que sí vean cubiertos todos los nuevos espacios que hay en donde pueden cometerse delitos, ¿verdad? Y conforme a cómo cuidarse en esto, es un tema que sí, cada vez hay que pues ser más suspicaz en esto. También esto es un ámbito, pues hablamos más llevándolo hacia el tema de menores, pero en delitos informáticos que son muy comunes, en estafas informáticas, cada vez más también en temas de contenido estrictamente económico, pues hay que ser mucho más suspicaz de cualquier tipo de transacción realizada por Internet, porque ahora el phishing también y la posibilidad de páginas falsas es muy alto, y pues es parte de lo que hay que manejarse con mucha más cautela, tanto en transacciones como en las comunicaciones que se hagan en la web o en las fotografías de nuestros familiares, especialmente menores de edad, ¿verdad? Que se pasen por la posibilidad de que puedan terminar pues en manos de personas con afanes delictivos, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Agradecerte de verdad por este espacio y también por todas las Gracias. recomendaciones. En esta segunda parte de la charla ya hablaremos y profundizaremos en el tema propiamente técnico con nuestra ingeniera informática, pero agradecerte nuevamente por el espacio y continuamos con la charla. Muy bien, agradecerles por seguirnos escuchando. En este momento vamos a pasar con la siguiente parte de la charla, pero antes de darle el paso a Jessica, también quería hacer mención de un eje muy importante que tiene CIDED, que es el eje de responsabilidad social. Actualmente CIDED, que es el Centro de Investigación de Derecho Digital, está trabajando con centros educativos donde llevamos a estos centros a través de convenios con la Agencia de Protección de Datos y con universidades. Llevamos material a padres de familia, a docentes y también a adolescentes y niños sobre cómo protegerse, protección de datos personales. Es como una alfabetización y bueno, es un proyecto que los invito a conocer más de este proyecto y está dando muchos frutos. Así que bueno, es parte de lo que queremos proyectar como asociación y sin más preámbulo le doy el pase a Jessica. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que esto es un tema muy relevante en una actualidad pues tan digitalizada y que
pues expone a los niños y a los menores de edad a tantos riesgos, ¿verdad? Gracias, Jessica. Adelante. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con una guía de los temas a tratar. Vamos a hablar un poco del grooming, del ciberacoso y la violencia digital, el rol de los algoritmos en la exposición de los menores a riesgos, qué es la difusión no consentida de contenido íntimo, qué es el sexting, qué son deepfakes, con inteligencia artificial, así como algunas recomendaciones respecto a educación digital y el rol de la familia. Ok, vamos a empezar con el grooming. El grooming es cuando una persona adulta establece contacto con un niño, una niña, un adolescente con fines sexuales. Esto puede ser por medio de mensajería directa en redes sociales, en videojuegos que tienen esta opción de chat em, en línea y también por medio de aplicaciones. Después tenemos el sexting. Este es como el envío o el intercambio de mensajes, fotos, videos con contenido íntimo o sexual a través del teléfono, de la computadora, también, digamos, con una base a través de la mensajería directa, ¿verdad? El riesgo es que, pues, el niño o el menor de edad a veces no concibe que este contenido eh, no es solamente para una persona determinada, ¿verdad? Este contenido se puede reenviar o viralizar sin su consentimiento. Entonces, esto es algo que, pues tenemos que conversar con los menores, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el Notify, que son apps o herramientas de inteligencia artificial que permiten, por medio de una aplicación que el agresor o el ciberdelincuente va a utilizar para tomar una foto, que es una foto normal, digamos, un selfie de un menor de edad, y con base en esta foto, pues generar contenido de tipo sexual o íntimo, ¿verdad? Entonces, estos son imágenes falsas que pueden generarse en segundos. Hay muchos sitios con este propósito y bueno, compartir una simple foto tal vez parezca como poco arriesgado, pero digamos en el ámbito en el que se desarrolla la inteligencia artificial hoy en día, pues es bastante riesgoso, aunque no lo parezca. También tenemos, bueno, los deepfakes, que es video, audio o imagen que parece real, ¿verdad? Ya el compañero Gerardo Huerta nos explicaba un poco de esto, a partir de contenido, eh, digamos, que se tomen algunos segundos de la voz de un menor de edad, imágenes de su rostro, se puede generar contenido, digamos, que no es propiamente del menor, ¿verdad? Sino que parece ser él. Se pueden generar llamadas, videos, haciendo uso de esta replicación de su rostro, digamos, y de su voz. Después tenemos el ciberacoso. Esto es una herramienta que se está utilizando para amarrar otros delitos, por ejemplo, digamos como el grooming, que es cuando entonces una persona va a empezar a tratar de persuadir al menor haciendo uso, digamos, del material que se ha compartido previamente para amenazarlo, hacerle bullying, comentarios hirientes, memes o publicaciones, ¿verdad? Que buscan viralizarse y, digamos, intimidar al menor de edad. Em, Tenemos también la sextorsión, que es el chantaje mediante imágenes íntimas. Estas pueden ser reales o pueden haber sido generadas por inteligencia artificial con muchos objetivos. Digamos, algunos de ellos pueden ser obtener más contenido, dinero o propiciar un encuentro, ¿verdad? Em, para poder realizar otro tipo de delitos con el menor de edad. El sharing thing es, bueno, digamos, cuando padres o familiares del menor
por ejemplo, comparten fotos, videos o información de sus hijos. Aquí, digamos, lo importante es destacar de que esto, o sea, cuando voy a compartir, digamos, contenido de un menor de edad, tengo que tener claro la audiencia a la que va a estar llegando este contenido, porque puede ser que esto, pues, si tengo, no sé, mi perfil público, esto tenga un alcance más allá de mis familiares, de, por ejemplo, de amiguitos del menor, ¿verdad? Entonces, esto puede ser utilizado para que atacantes o personas con malas intenciones hagan uso de este contenido, tengan conocimiento de las rutinas del menor, etcétera, para poder realizar otros ataques, ¿verdad? Em, También tenemos el catfishing, que es cuando se da una suplantación de identidad digital, cuando yo digo ser alguien que no soy. em, Esto lo utilizo mucho, digamos, para engañar a los menores, ¿verdad? Bueno, inclusive a adultos donde, digamos, el atacante se hace pasar por una persona que no es, ya sea una celebridad, digamos, modificar su rostro para que no sea de fácil identificación. Y luego tenemos el love bombing, que es una técnica que puede también ser utilizada en conjunto con el grooming. Se usa para, digamos, fomentar la confianza, digamos, crear confianza con el menor de edad. Esto es a través de eh, inundarlo, ¿verdad? Con muchos halagos, con cumplidos, con decirle, digamos, qué guapo que sos, a vos y te va a entender como yo, eh, sos muy maduro para tu edad, por ejemplo, sos muy madura para tu edad, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí pueden, digamos, ellos eh, entablar relación con el menor. Tenemos también algunos escenarios del grooming, como son, bueno, la suplantación de identidad. Aquí entonces el agresor va a crear un perfil falso para contactar al menor. Puede ser un perfil haciéndose pasar, ya sea por otro menor de edad, por una celebridad, por ejemplo, haciendo uso de deepfake. Entonces ellos envían una solicitud de amistad o un mensaje directo y aquí utilizan ellos varios criterios. Por ejemplo, digamos, van a buscar perfiles de menores, digamos que tengan como sus perfiles públicos, en los cuales, digamos, dejen ver, qué sé yo, digamos, que tengan cierta vulnerabilidad emocional o que son afines a ciertos deportes, ciertos, digamos, tipos de música, etcétera. Entonces, el atacante puede utilizar esto para crear una relación con el menor a partir de decir, "Ay, mira, a vos también te gusta este equipo de fútbol, a mí también, o vos te gusta tal cantante, ¿qué te parecen esas canciones? A mí me encantan, etcétera". Em, Luego, bueno. Ya una vez que establecen, seleccionan el perfil, establecen contacto con el menor, entonces empiezan a hacer uso del love bombing para, digamos, demostrar un interés en el menor y que la relación vaya escalando, digamos, obteniendo confianza, también tratando de aislarlo, de decirle como, esto es solo entre nosotros, porque nadie más te va a entender, tus papás te castigarían, o tus papás, no están tan, digamos, enterados de esto que nosotros estamos tratando porque ellos son muy old school o ellos no se interesan por tus cosas como me intereso yo, ¿verdad? Entonces, después ellos buscan obtener contenido del menor, ¿verdad? Propiciar encuentros. Y luego tenemos también el otro escenario que es el de chantaje sin contacto previo. Entonces, aquí es cuando los ciberdelincuentes van a buscar hackear o por medio del robo de contraseñas van a obtener fotos o contenido del menor y ahí es cuando empiezan ellos a tratar de ya sea obtener más contenido o propiciar un encuentro. Eh, Tenemos acá la difusión no consentida de contenido íntimo. Entonces, esto aquí tenemos la distribución por terceros que es, digamos, que puede ser una expareja, puede ser
un compañero de clase, alguien que recibió el contenido y lo reenvió, y esto en muchos países es delito, ¿verdad? Eh, También tenemos la reventa de contenido, que es cuando entonces los ciberdelincuentes buscan obtener ya sea imágenes, videos, del menor para revenderlos en foros, en la dark web o digamos en mensajería cifrada también que ellos utilizan donde tienen como grupos para revender este contenido. También, digamos, se puede dar a través de la inteligencia artificial como los deepfakes o la notificación. Digamos, cuando se genera a través de estas herramientas contenido que luego se procede a compartir en redes sociales o, digamos, en foros. Aquí, por ejemplo, digamos, son organismos como la UNICEF o la Interpol, en febrero del 2026, ellos tenían una estadística de 1,2 millones de niños en 11 países que fueron víctimas y, digamos, sus imágenes, sus fotos fueron convertidas en deepfakes sexuales. Esto significa uno de cada 25 niños, más o menos un niño por salón de clase, ¿verdad? Entonces, esto está sucediendo y está sucediendo a gran escala. En Costa Rica, en el 2013, que fue cuando se creó el delito de seducción o encuentro con menores, por medios electrónicos se registraron 3 denuncias y para el 2017 ya se tenían 186 y desde entonces esto solamente ha crecido, ¿verdad? En el primer semestre del 2025, que es como la cifra más actualizada que tenemos, hay más de 28.190 menores que fueron víctimas de supuestos delitos sexuales en el país. Entonces, no solamente pasa en otros países, también pasa acá en Costa Rica. El ciberacoso es una herramienta que, digamos, puede darse por sí sola, pero también amarrada a otras categorías, como por ejemplo el grooming, que es entonces cuando el atacante o el agresor amenaza al menor, ¿verdad? Con humillarlo o con exponer su contenido si no se da sus demandas. También los deepfakes de menores que se utilizan como armas de acoso escolar. Hay muchos casos en los que los propios compañeros de los menores de edad fueron quienes crearon el contenido y lo distribuyeron en los centros educativos para burlarse de sus compañeras, por ejemplo. En Estados Unidos se dio este caso de un adolescente de 16 años que se suicidó por, digamos, recibir múltiples amenazas a través de mensajes de texto donde le exigían el pago de un monto para, a cambio, digamos, de suprimir contenido íntimo que ni siquiera era real, había sido creado por inteligencia artificial. Entonces, eh, aquí es donde entramos, digamos, a la parte de educación digital y el rol de la familia, de conversar con los menores, de ser honestos y de decirles que este tipo de cosas pasan y que, digamos, una vez que nosotros liberamos el contenido en Internet, que liberamos una foto, un post, un video, digamos, esto ya no nos pertenece y no sabemos a quién va a llegar esto, ¿verdad? O con qué fines podrían manipularlo y decirles que esto es así, o sea, digamos, el contenido se puede manipular, o sea, una foto que vos subiste, digamos que a simple vista no tiene pues nada de malo, puede convertirse en un video con, a través del uso de una app que en segundos puede generar un video de una foto o de segundos de un post que el menor subió y que, bueno, ahora es contenido íntimo con fines sexuales. Em, También es, digamos, importante aquí que se asesoren en configuración, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas cosas que podemos explicarles eh, en la medida de lo posible, mantener el perfil privado. Em, digamos, hay muchas herramientas, redes sociales que hacen uso de la geolocalización. Entonces, siempre que no lo estemos ocupando, mantenerlo desactivado. Configurar un doble factor de autentificación. Muchas herramientas ahora lo permiten y entonces esto es muy fácil hacerlo y de verdad que puede evitar muchos riesgos, muchas situaciones. Em,
digamos, educarlos de que no se aceptan solicitudes o mensajes de desconocidos, incluso si estas personas, digamos, parecen compartir, qué sé yo, contactos en común. Es que parece que es amigo de mi mejor amiga y de su primo, ¿verdad? Porque no sabemos con qué criterio estas otras personas aceptan, digamos, contactos en sus redes. Luego, bueno, explicarles de que si no han visto a este contacto en persona, es un desconocido y con un desconocido en internet se va a aplicar lo mismo que con un desconocido en la calle, ¿verdad? Entonces, a un desconocido en la calle no le vas a decir vos dónde vivís, a qué centro educativo asistís, cuáles son tus rutinas, cuáles son las cosas que te gustan. Entonces, vamos a mantener pues esa misma dinámica. También cuando se nos permita hacer uso de controles parentales, ¿verdad? Establecer acuerdos con los menores, de decirles, por ejemplo, cuando generas como una prohibición absoluta, entonces no fomentas el criterio del menor. Una vez que esta prohibición se levante, no vas a saber cómo lidiar allá afuera en el entorno digital, ¿verdad? Entonces no puedes encerrarlos en una burbuja, hay que explicarles, eh, contarles ese tipo de situaciones que estas cosas pasan, de que no pueden enviar, por ejemplo, fotos íntimas o reenviar contenido de otros. Y también predicar con el ejemplo, por ejemplo, digamos, no hacer un overshare, o sea, no compartir cosas que no es necesario que se comparta. Por ejemplo, publicar fotos de los chicos con el uniforme, digamos, publicar que todos los martes siempre lo vas a estar llevando a ballet, a cierta escuela, o que asista a ciertos clubes, a ciertos lugares. ¿Verdad? Porque entonces esto permite a las otras personas generar una rutina de qué es lo que estás haciendo, de dónde pueden ubicar a este menor, cuáles son las cosas que al menor le gustan, y el día de mañana te lo topas en la calle y fácilmente con base en todo lo que el papá publicó tenés un perfil del menor, ¿verdad? Entonces, asegurarnos de limitar la audiencia que este contenido que nosotros estamos publicando como padres, a qué alcance va a tener, ¿verdad? A quiénes va a llegar. Luego tenemos el rol de los algoritmos en la exposición de menores a riesgos. Hay que tener claro que eh, digamos, lo que buscan las aplicaciones, los juegos en línea, es generar interacción, ¿verdad? Atraer a que el menor o que la persona permanezca el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Y esto también facilita el contacto con personas desconocidas a través de sugerencias de, digamos, contactos a los que podrías conocer. Fomentan, digamos, el scroll infinito, el que siempre estés ahí digamos, consumiendo el contenido, te dan, digamos, reproducción automática con base en las cosas a las que te ves expuesto, las cosas que te gustan. Y esto es algo que podemos comprobar, por ejemplo, digamos, en Instagram tenemos esta función de preferencias de contenido, donde uno puede ir y ver qué es lo que el algoritmo tiene de mí. Entonces, cuáles son los temas que me está mostrando y por qué. ¿Verdad? Entonces, esto es algo que podríamos revisar en conjunto con el menor, explicarle cómo es que funcionan esas aplicaciones, cuál es el propósito, qué es lo que ellos buscan para que entonces el menor sepa, ok, por qué es que está pasando esto y por qué es que tengo que limitar mi tiempo en estas plataformas, ¿verdad? Ahora, bueno, el compañero Gerardo nos explicaba, digamos, desde el ámbito legal lo que es el tema de las evidencias, pero desde el punto de vista informático, entonces no podemos, si identificamos que un menor está siendo víctima, la idea es no manipular nada, no borrar el contenido, tratar de guardar todas las conversaciones, imágenes, los videos, hacer capturas de pantalla, guardarlas. eh, bueno, agregaría entonces aquí, por ejemplo, asesorarse legalmente, ¿verdad? Y revisar el dispositivo, hacer cambios de contraseñas y reunir toda la información para poder presentar una denuncia.
Y bueno, aquí cierro entonces con un concepto clave que es que lo que les decía anteriormente, explicar a los niños de que una persona a la que no hemos visto en la vida real, que no hemos visto su cara, con la que nunca hemos hablado, entonces no es un amigo, no es una amiga, no importa que sea contacto de un compañero, no importa que tus amigas digan que sí lo conocen, porque tienen contacto también a través de redes sociales con esta persona. No es, digamos, una persona en la que puedes confiar, es un desconocido y vamos a aplicar, pues, lo que les mencionaba ahora, las mismas reglas de si te toparas a una persona en la calle y te pide información. Eh, la privacidad en estos tiempos no es ser paranoico, digamos, resguardar la privacidad de los menores no es ser paranoico, es, digamos, autoprotegerlos, ¿verdad? Eh, y también tipos, informarnos como padres, como digamos adultos que tengamos a cargo a menores de edad, en las plataformas, cuáles son las que están en tendencia, qué aplicaciones son las que se están utilizando, por ejemplo, eh, de qué está utilizando mi hijo o mi hija, para poder asesorarlos y, digamos, establecer también reglas o límites y que pues esto los proteja en cierta medida porque la tecnología está avanzando muy rápido y los menores pues no van a poder seguir el ritmo, ni siquiera un adulto, entonces es importante pues la educación. Muchísimas gracias, Jessica, por esta presentación. Ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera hacer una pregunta desde el punto de vista de tu expertise como ingeniera informática. Em, ya nos explicaste bastante sobre los principales riesgos en redes, ¿verdad? De hecho, me acuerdo de un video que había visto en una de tus redes donde una persona simplemente publicaba como una foto y de la foto tomaban los datos de la tarjeta, tomaban los datos de dónde vivía, ¿verdad? Muy interesante. De que tal vez uno ve una foto inofensiva, ¿verdad? Y esa foto, ya con sola esa información, ya pueden llegar a dónde vive usted, ¿verdad? Cuáles son los lugares que frecuenta usualmente, dónde pueden, digamos, también cometer un delito informático y otro tipo de delitos. Pero desde el punto de vista de plataformas, sé que hay plataformas, por ejemplo, he escuchado de Roblox y otras plataformas, ¿verdad? Donde actualmente están en boga, ¿verdad? Por los menores. Si has escuchado de algunas de estas plataformas, ¿verdad? Y algunos casos que se hayan dado o la principal exposición de menores y personas vulnerables en este tipo de nuevas tecnologías que se están utilizando, ¿verdad? Y también un cierre final sobre una recomendación adicional para todos los que nos están viendo. Sí, bueno, digamos, hay muchas aplicaciones o juegos que tienen esta opción de chat en línea, digamos, por decir Fortnite, Roblox, Discord, eh, que son utilizadas, ¿verdad?, por agresores para establecer contacto con menores y también, digamos, las redes sociales. Eh, hay otras aplicaciones que los menores utilizan, tal vez no con mensajería directa, pero a través de la cual ellos comparten más información de la deseada, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, tenemos Be Real, donde, digamos, se puede publicar contenido en tiempo real y que no permite la modificación. Entonces, por ejemplo, vos subiste una imagen con tus compañeros, entonces ya a partir de ahí pueden ver en qué centro educativo está el menor, porque no permite la modificación, entonces no es como que vas a subir la foto o el selfie tapando, porque debe hacerse en tiempo real. También los menores utilizan aplicaciones como por ejemplo Live 360, que ellos la usan para compartir su ubicación en tiempo real con sus amigos, ¿verdad? Entonces, no sé, para ellos es súper llamativo el saber dónde está mi amiga, dónde está mi amigo, pero bueno, también ahí tenemos a personas que pues no precisamente son menores de edad y que van a buscar, ok, a ver, dónde es que están esos menores de edad en tiempo real, ¿verdad? Porque tienen el acceso a. También, digamos, hay plataformas que permiten que los mensajes se desaparezcan, digamos, entonces que hacen difícil, por ejemplo, guardar evidencia o que los padres vean qué es lo que han estado los menores de edad conversando. Entonces, por eso es que es importante que los padres de familia se asesoren en qué es lo que está
¿entendés? Actualmente que lo instalen, por ejemplo, que instalen Roblox, que se asesoren, ok, yo me creo el perfil con la edad de mi hijo, ¿a qué es a lo que yo estoy teniendo acceso? Ok, cualquier persona me puede hablar, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Verdad? Entonces, para que ellos mismos se eduquen y entonces usted determine, ok, esto no es algo a lo que quiero que mi hijo o mi hija tenga acceso, entonces esto mejor no, o esto sí, pero con esas reglas, ¿verdad? ¿Qué fue lo otro que me habías comentado? No, sobre ese tema también de recomendaciones, pero ahora que hablabas de eso, de hecho hace unos días un menor se nos había acercado, ¿verdad? Porque tenían ciertas dudas de cómo se manejaba el tema de seguridad en la casa, porque él consideraba, ¿verdad?, que no se tenían, por ejemplo, la suficiente seguridad, por ejemplo, en claves, ¿verdad? Entonces, hoy en día los menores ya están acostumbrados a la tecnología, inclusive para ellos es normal o entienden, ¿verdad? En algunos casos que es hasta autenticación en dos pasos, cuál es, que no debería ser una clave, ¿verdad? Porque así no lo expresó. Y es curioso, ¿verdad? Cómo van un paso adelante de lo que cómo van los padres. Y considerando esto, digamos, y lo que decía ahora Gerardo, ¿verdad? Qué difícil para los padres poder probarlo. Sé que existen controles parentales, me parece que Meta tiene, ¿verdad? Y que Google también para controlar esto. No sé si conoces de algunos otros controles parentales o algunas herramientas adicionales. Ajá, digamos en la casa, pues es súper importante estar cambiando las contraseñas del Wi-Fi constantemente. eh, digamos, dudar de algo hasta de que ves, por ejemplo, un carro parqueado fuera de tu casa mucho tiempo, entonces, ok, salir, preguntar qué es lo que estás haciendo o digamos, llamar a la policía, por ejemplo, porque hay muchos atacantes que lo que hacen es tratar de hackear la red, entonces se te va, digamos, a estacionar frente a tu casa, va a tratar de vulnerar la red, a tener acceso a los dispositivos de esa red y de ahí, digamos, también al contenido de esos dispositivos. Entonces, a veces no va a ser solamente que vos estás compartiendo, ¿verdad? Con otras personas, sino que estas otras personas están teniendo acceso a tu contenido a través de que, no sé, te conectaste a un Wi-Fi público, que por ejemplo lo hacen mucho los menores cuando no tienen, digamos, internet en sus dispositivos móviles. Se conectan a redes abiertas, ¿verdad? Y lo que hacen estos atacantes es qué sé yo, digamos que van a una cafetería, van a un sitio público frecuentado por menores de edad, entonces ellos hacen simular una red Wi-Fi abierta, te dan internet, pero a cambio, digamos, están obteniendo contenido desde tu dispositivo sin que te des cuenta. Entonces, también educar a los niños en esto, a los menores de edad en esto, digamos, por ejemplo, cambiar configurar un DNS en la red. Esto es, digamos, para entenderlo, es como un oficial de seguridad que nos va a decir qué es lo que estás intentando accesar y yo te digo, ok, si puedes o no. Entonces, yo puedo configurar en este DNS, por ejemplo, que los menores de edad que están utilizando esta red no tengan acceso a pornografía, que no tengan acceso, digamos, a plataformas de redes sociales que yo no quiero que tengan, por ejemplo, que no puedan accesar Instagram, que no puedan, digamos, hacer uso de ciertas páginas. Esto es muy fácil de configurar y pues puede, digamos, adicionar capas de seguridad, digamos, en la red. Entonces, es básicamente de asesorarse. Y sí, digamos, los menores ya saben cómo brincarse digamos, este tipo de herramientas. Ellos saben, digamos, cómo utilizar una VPN, saben cómo utilizar un proxy para poder, digamos, saltarnos esto. Entonces, hay que ir un paso adelante, ¿verdad? De que, ok, instalas, digamos, una opción, configuras digamos, un control parental. Si yo fuera un menor y tratara de brincarme esto, ¿cómo lo haría? ¿Y cómo puedo evitar si lo hace? Entonces, es ir un paso adelante de ellos, ¿verdad? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero agradecerte, Jessica, ha sido muy valioso. De hecho, hoy hemos aprendido muchísimo sobre este tema de delitos informáticos y creo que son herramientas de oro, ¿verdad? Para nosotros aplicarlas y también replicarlas a otros, llevarle esta información a otras personas que pueda ser de gran utilidad para ellos. No sabemos quién necesita escuchar exactamente esto que les dijimos hoy, pero cada vez más es necesario. Lo estamos viendo en las noticias todos los días con casos de delitos informáticos, ¿verdad? Entonces agradecerte nuevamente por tu tiempo
y también invitarlos a todos a nuestra tercera charla sobre deepfakes, que va a ser delitos informáticos en este nuevo entorno, ¿verdad? Y con inteligencia artificial, así que estén muy pendientes para que puedan participar en la tercera charla y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches.